Continuamos en Diálogo Abierto. Se suma con nosotros, como le avisé antes del corte, Fernando Gutiérrez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Memo? Carlos, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Buenas noches a todos. Pues quisiéramos decir cosas buenas, pero lamentablemente no hay mucho, a menos de que opines lo contrario, porque vamos a platicar de este asunto de la reforma contra reforma eléctrica, que en alguna ocasión anterior, pues básicamente lo que dijimos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había retirado 22 puntos de la propuesta política del gobierno federal porque le daban de manera muy evidente una ventaja fuera de mercado a la Comisión Federal de Electricidad, entendiendo que este ya era un mercado de particulares y donde tendría que haber competencia, y aunque la CFE es el Estado, pues no estarían en igualdad de circunstancias. Y yo nada más cerraría, antes de darle la opinión a los expertos, diciendo que además los privados están produciendo la energía más barata y limpia. Pero bueno, ¿quién mejor que tú, Fernando, para que nos platiques? Sí, ¿qué tal? Pues mira, la verdad es una muy mala señal en muchos sentidos. El primero, obviamente, seguimos ahuyentando la inversión extranjera directa en México. Es clarísimo que ha venido descendiendo desde el cambio de administración, después de que traíamos ya un par de administraciones, afortunadamente, atrayendo capitales de manera importante. Y en esta, pues lo que estamos queriendo es proteger a las empresas del Estado. En vez de ponerlas a ser competitivas y que realmente participen en la participación que les toque, valga la redundancia, dentro del mercado, en la generación, le estamos poniendo a protegerlas, y además estamos regresando energías que no son las energías que el mundo está utilizando, y no la está utilizando por muchas cosas, por los compromisos que tenemos, como el Acuerdo de París, que ni de chiste lo vamos a cumplir si seguimos tomando estas medidas, y dos, los compromisos que tenemos de poder hacer un equilibrio entre las energías renovables y sustentables en el país, en el sistema de la red nacional. Independientemente de los acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Carlos, tu opinión. Sí, mira, Memo, Fernando, qué gusto saludarlos. Mira, yo creo que primero partir con algo básico, ¿no? O sea, la producción de energía por las empresas privadas es actualmente más o menos alrededor de 650 pesos el megawatt hora, incluido el CEL, que es el certificado de energía limpia, que eso es algo muy, muy bueno. Producir a la CFE le cuesta 1,400 pesos el megawatt en las plantas, que yo diría plantas pues prácticamente chatarras que tiene la Comisión Federal, que consumen precisamente combustóleo, y qué es lo que hace que pues sean contaminantes y que no den. O sea, ¿qué dice esto? Pues que prácticamente es el doble el que puedan producir las plantas de la CFE a que lo puedan producir los privados. Y obviamente esto va mucho a lo que comenta Fernando de espantar a la inversión, ¿no? Y ya hay un caso, Fernando y Memo, que es el tema de la planta de Tesla, que se estaba planteando poner aquí en México con una inversión de más de $1,000 millones, con una generación de más de 5,000 trabajos directos, más otros 15,000 indirectos, que de plano la planta donde el CEO es Elon Musk dice, ¿sabes qué? México no me está dando las condiciones, estoy viendo y ya previendo de que venían estos temas de la energía, y más él siendo una energía, un productor de carros eléctricos, dice, pues, ¿qué estoy haciendo en México? Y se fue a Austin, y obviamente Austin está creciendo y está generando cosas. Entonces, coincido con lo que dice Fernando, es ahuyentar a la iniciativa privada, es ahuyentar a las inversiones, y esto ya lo dijo ahorita el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que nos dice que esto podría costar alrededor de $40,000 millones el que se cancelen todos estos proyectos. La gente saldría como base, porque obviamente entrarían otras industrias que no serían dentro de estos $40,000 millones. Fernando, no solo como experto en la materia, sino también como empresario, porque evidentemente todas estas son circunstancias de coyuntura. Hemos hablado también de que la ley no puede ser retroactiva hacia atrás, etcétera, etcétera. Pero en el mercado empresarial, me refiero en el nacional, en el internacional, ¿qué alternativa nos queda en México? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de esto? Sí, mira, obviamente todos estos proyectos que en su momento fueron asignados fueron licitaciones, fue una subasta que se hizo, y además así fue subasta, en la cual abiertamente se invitaron. Hay 28 empresas que están participando de distintos países en el sector eléctrico nacional. Esas 28 empresas todas fueron convocadas, unas más grandes, otras medianas, y las nacionales con el tamaño que tienen y que bien sabemos que han ido participando poco a poco, aprendiendo, porque además en México no teníamos el expertise o la experiencia para poder demostrar que teníamos la capacidad de seguir adelante. Entonces,
En ese sentido, al ser licitaciones y subastas en donde la gente, varios ofertaron y llegaron a un precio y un acuerdo a largo plazo para vender energía al gobierno, hoy tú lo haces, lo echas para atrás, además de la pésima señal, pues logras que la incertidumbre del empresario nacional y el internacional nos diga, a ver, en proyectos a largo plazo, aquí hoy no puedo jugar, o sea, no puedo. Cambia el ciclo de riesgo o el periodo de riesgo para el cual analizamos un proyecto. Entonces, tocándolo muy particular, los empresarios nos vamos a enfocar o vamos a querer enfocarnos en proyectos en donde podamos medir el riesgo en plazos muy cortos, porque esto va a ser demasiado volátil. No vamos a poder estar apostando a proyectos de 20 o 30 años como lo estuvimos haciendo en los años anteriores, en donde el país, a falta de recursos propios, no podía generar los recursos propios de manera suficiente para el crecimiento de la población y de la infraestructura necesaria del país, tuvo que abrirse al mercado privado, a lograr que los capitales privados vinieran a invertir en coinversión, incluso en algunos casos con el gobierno, para efecto de sacar los proyectos y poder sacar, sean concesiones, asociaciones público-privadas o esquemas distintos en los cuales podemos participar. Entonces, sí nos deja muy preocupados, a mí en lo particular como empresario, obviamente estos proyectos que podrían ser un aliciente, yo participo en proyectos renovables y me veo directamente afectados a la cancelación de proyectos que tuvimos en los últimos 24 meses, no yo como desarrollador de proyectos, sino como contratista o constructor de parques solares, nos vimos terriblemente afectados. Que eso además genera lo que ya decía un poco Carlos, esta muy mala imagen tanto en los empresarios nacionales como en los internacionales y nos ahuyenta la inversión, Carlos. Así es, Memo. Mira, y yo te diría y recordaría, Fernando, Memo, que obviamente en estos proyectos grandes, sean de cualquier industria, pues obviamente las empresas que van a invertir siempre buscan los bancos, las instituciones financieras internacionales. Y no es de que ya me cayó mal invertir en México, no me gustó en México. Tú vas, presentas tu proyecto, ya el país de entrada, por la mala gestión que se ha venido dando, trae una calificación baja y además traes la amenaza de que van a cancelar los proyectos como el tipo de energías renovables, el tipo de inversiones en energía eléctrica, en capacidad de energía, pues obviamente que el banco no le va a prestar a los grandes. O sea, es que se vuelve una cadena destructiva de que no va a haber posibilidades de que haya inversión. Y obviamente, si no hay inversión, no hay generación de empleos, va a caer el empleo, va a haber más crisis económica, no va a haber ganancia para el gobierno en impuestos, no va a haber dinero para apoyar a la gente que menos lo tiene. Entonces, se vuelve muy, muy crítico. O sea, a mí se me hace grave. Aparte, quisiera señalar y preguntarle también a Fernando y a ti, Memo, pues que debe de caer esto en demandas. O sea, no nada más, señores, ya lo corto, ya me voy, ¿no? Debe de haber demandas fuertes, ¿no? Demandas o amparos que quiero pensar, y mira que ninguno de los tres somos constitucionalistas, que se van a ganar de manera inmediata, ¿eh? Es correcto. Estas controversias que se van a generar son terriblemente largas y además de que nos van a costar una cantidad de recursos importante para poder resolverlas, porque al final vas a tener que dar una indemnización a los que tenían los contratos por el periodo que dejaron de vender la energía que tú dijiste que se las ibas a pagar y que la podían producir. Al ser energías renovables no son energías que puedas acumular. No existen hoy las baterías con las cuales tú las puedes acumular. El caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, tú tienes el agua ahí almacenada en un estanque y podríamos decir que la estás acumulando para que el día que la requieres la vas dejando salir para que genere a través de las turbinas la electricidad. En el caso del sol, no. Tú generas y la tienes que meter a la red o al sistema eléctrico nacional en el momento en que le estás generando, porque si no la pierdes. Y eso es lo que tú pactaste y por eso a lo mejor las comparativas que hace el gobierno hoy no son totalmente claras, porque está tomando en cuenta el periodo real de generación y no toda la capacidad instalada por la cual pagaste. Yo veo más un esquema, Fernando, político de ideología patrimonialista de soberanía que un tema técnico de aprovechamiento de lo que es mejor, de lo que es más barato, de la libre competencia. Sabemos la tendencia personal que el presidente de la República siempre ha tenido hacia el sector energético, lo que simboliza para él de manera política, y creo que esta decisión está más orientada por los sentimientos que por la técnica, que por la ciencia y por los números. No sé, tu opinión. Sí, sin duda. Yo también creo que eso es un tema ideológico. La actual administración, la 4T, lo que está buscando es regresar a poder apoyar las empresas del Estado, a tratar de hacerlas más fuertes cuando ya llevamos un periodo muy fuerte en el cual han ido entrando las empresas privadas y ha sido una libre competencia, como lo marca la tendencia internacional. Hoy
en efecto, técnicamente no se justifica y hay estudios muy claros de los distintos colegios e instituciones que demuestran que no es más eficiente hoy, como está actualmente la CFE, produciendo energía eléctrica, que las empresas que se dedican prioritariamente a eso. Lamentablemente sí, a menos de que opines lo contrario, Carlos, creo que esto es más una decisión de sentimientos que números. Así es, yo creo que es una decisión. Ahora, es un caso, es un hecho que el Pemex que está inundado de combustóleo. O sea, eso es un hecho que no saben ya ni dónde almacenarlo y que alguna salida le quieren dar. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio, como bien lo dice Fernando y lo comentas también tú, Memo, pues marca claramente una lealtad en competencia y no puede ser que el gobierno tenga esta ventaja. Y yo espero, la verdad, que esto sea totalmente desechado. Hay una cosa que me llamó la atención de un analista que decía que la industria automotriz en Estados Unidos, ahora con Joe Biden, va a pedir que tu energía que consumes para mandar, pues ya sea diferentes autopartes a los ensamblajes o el ensamblado, tiene que tener los certificados CEL para no tener un impuesto adicional. Entonces, imagínate el impacto que va a tener que no tengan el certificado CEL, el costo, o sea, nos va a sacar de la competitividad en pocas palabras. Aparte, entiendo que el combustóleo ya está prohibido en muchísimos países. Claro, no saben qué hacer, dónde meterlo. Pues mira, ojalá sí lo reflexionaran, porque obviamente como Morena tiene mayoría en Cámara de Diputados, al final de cuentas pueden aprobar lo que quieran, lamentablemente sin prever o sin ver hacia adelante los efectos que aquí ya se nos explicaron perfectamente que van a causar y que no hay por ningún lado donde se les pueda ver que sean positivos. Antes de despedirnos rápidamente, un comentario final, Fernando. Sí, hay noticias y obviamente sabemos que los números al final no son exactos, son proyecciones, son estimaciones. Yo creo que estas decisiones sí van a ser un gran boquete. Se habla de que nos estamos endeudando un poco más. En efecto, al tener esto vamos a tener que buscar recursos de donde sea y si es necesario de deuda pública para poder pagar a los privados si esto persiste. Entonces esperemos que en efecto en el Congreso no pase esta iniciativa y que pueda desecharse y que podamos seguir trabajando y ojalá podamos trabajar de la mano del gobierno para hacer eficientes los proyectos y poder generar con costos más bajos para ser competitivo en el bloque nacional. Es que ese es el problema, que como sí les alcanza la mayoría, la única forma que echaran atrás es que hicieran conciencia y dijeran, esto no debe de ser, porque si es en automático, por botón, pues los números y los votos los tienen. Gracias, Fernando, gracias, Carlos, los veo aquí el próximo sábado. Muchas gracias, Fernando. Vamos a un corte, no tardamos, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto.